Laura. Ahí está, ¿eh? Vamos ya, Susi. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá en el curso de hermenéutica bíblica a cargo de Susana, Mariela y yo. Y vamos a trabajar hoy un poquito todo el tema del texto de lo que significa hermenéutica, en principio. Hermenéutica es un correlato del término interpretación. Hermeneu en griego es el equivalente de interpretar, y en sí es la misma realidad, dos vocablos diferentes. El griego primero, el latino del segundo. Entonces, hermenéutica bíblica, vamos a ver algunas constancias de este proceso hermenéutico. Dijimos que era una selección de acontecimientos o textos desde un lugar determinado, intereses propios que conducen a determinada selección. El texto bíblico seleccionado es considerado relevante en la situación de lectura, ¿sí? Lo que podemos decir es que hay una reserva de sentido. Todo acontecimiento seleccionado y luego todo texto que recoge su significación tiene una reserva de sentido inagotable, que es explotada y captada solo desde el horizonte del lector. Entonces, podemos decir que hay una relectura. O sea, toda lectura es relectura. La relectura es un nuevo texto. Puede ser oral o escrito, porque se refiere a diferentes géneros. Mariela, yo tenía los dos últimos. Ahí está, perdón. Bueno, y como veíamos, ese texto que fue elegido desde un acontecimiento, desde un lugar, y desde un autor, tiene un sentido, o empieza a acumular un sentido, porque desde esa interpretación que cada uno hace, se abre a un acontecimiento, a una dimensión que hasta el momento no se podía ver. Y de repente, en aquello que voy estudiando, que voy reflexionando, que voy analizando esa palabra, ahora puedo ver lo que antes no había visto, ¿no? Entonces se hace, es otra manera de ver, bueno, acá abreviamos, ¿no? Una reserva de sentido. Por eso, ese texto o ese autor, cuando lo leemos, ya lo que miramos es la palabra en sí y no el autor del modo en que escribe. Quizás podemos ver que según una cita bíblica del Evangelio, podemos ver si es de Mateo, por cómo está escribiendo, por a qué se refiere, qué público, a quién les habla, Mateo, Juan, Lucas. En cambio, si nos quedamos solamente con el autor, vamos a ver lo que el autor desde su lugar está diciendo, a quién les habla, ¿no? Y lo que quiere, el mensaje que quiere transmitir, la enseñanza. En cambio, acá hay que dejar de lado el autor para la hermenéutica y sí poner en relieve el texto, ¿no? La estructura lingüística, el modo, el género el literario que está hablando en ese momento la lectura, ¿no? Por eso podemos ver que esta hermenéutica bíblica tiene diferentes instancias en ese proceso de estudiarlo, y lo podemos ver con dos aspectos, dos componentes de significado. Por un lado, lo que dice esos signos lingüísticos, el sentido que le quiere dar a ese texto que viene inherente, que ya viene con el texto, que es su propia voz, y por otro lado, a lo que se refiere, lo que es referente, es exterior al texto en sí, a la palabra. Bueno, creo que sigo yo, sí. Bueno, voy a hablar de este círculo hermenéutico. Cuando se entra al texto bíblico desde la vida, se explora una, habíamos dicho que lo habíamos resumido, una reserva, sí, se explora una reserva de sentido, gracias Lau, y con esto se vuelve a la propia situación, ¿no? A la palabra, al mensaje, por eso es un círculo hermenéutico, como que a uno lo interpela, ir al texto desde las situaciones vividas para volver a la vida desde el texto. Ahora releído creativamente, ¿no? Este es el principio, esto resume a los demás.
Por eso a veces uno vuelve a leer el mismo texto y dice, pero ahora lo interpreto de otra manera. Bueno, siempre también depende la situación de vida en la que estamos. También hay una doble distanciación entre el que habla, el que escucha y el que lee, porque quien habla, quien lee, y el horizonte vivencial ha cambiado, ¿no? Porque el texto vuelve a ser releído, entonces es como que cambia la visión. Entre el texto transmitido y la relectura presente, la tradición, habíamos dicho que no era un fósil estático endurecido, que la tradición es algo viviente, atraviesa la comunidad. Después, los recursos literarios para las relecturas. Hacer una relectura, ¿no?, de un texto puede significar comprenderlo desde otro lugar, porque ya no es la comprensión, lo que me quiere decir el autor, sino lo que yo comprendo de ese texto, ¿no? Ya no sería una comprensión del primer autor, sería mi propia comprensión. Y los acontecimientos y textos fundantes, cuando los acontecimientos, o sea, los textos son releídos una y otra vez desde nuevas situaciones, crece en gran volumen la significación, ¿no? Porque es precisamente por esto que decíamos al principio, acumula reserva de sentido y se constituyen fundantes. Por ejemplo, el Éxodo, la Pascua, la imaginación profética sobre la liberación futura. Este fenómeno es una forma de circularidad hermenéutica. Bueno, muchas gracias. Despedimos, chicas.